Hola, qué gusto saludarte. Bienvenido seas tú, mi querido amigo y amiga, a todos aquellos que nos siguen y que eh, nos acompañan todos los lunes y martes a través de los programas de Cris Rodríguez, Conexión Evolutiva por Mujer FM Radio. Y bueno, antes que nada, en este inicio de semana, por cierto, en estos días fríos que han estado ocurriendo, en este eclipse que acaba de ocurrir también en este fin de semana, pues más que nunca, pues tenemos que estar en ese estado de revisión, en ese estado de conexión, en ese estado de oportunidad para aprovechar estos tiempos y poder hacer pues una mejora, ¿verdad? Hacer una mejora y pues una contribución a nuestra alma para poder sentirnos mejor, para poder estar mejor, para poder vivir mejor y sobre todo para cambiar nuestra historia. Y el día de hoy el tema, como ustedes bien saben, vamos a estar hablando a nivel constelación y biodescodificación a través de una entrevista con Diego Cabana, que es constelador sistémico y que también se dedica a todo lo que tiene que ver con las programaciones, a todo esto que existe a nivel programación sistémico en el árbol genealógico y que lleva a las personas a la repetición de situaciones. Y en este caso en particular estaremos hablando del merecimiento, estaremos hablando también del éxito, de la abundancia y de la prosperidad. Son puntos muy importantes que requieren ser de alguna manera como desmenuzados para que podamos comprender los efectos que esto tiene en la vida de las personas. Así que te invito a que tú puedas conectar conscientemente y sobre todo entender. Quiero que por favor pongamos muchísima atención en todos los puntos que vamos a estar tocando, porque el objetivo de este programa es que ustedes puedan entender y comprender que mucho de las maneras, de los comportamientos, de las ideas, de los modelos mentales, de la manera y estilos de vida que llevan muchos de las personas actualmente, mucho, por supuesto, tiene que ver con la repetición de hábitos y comportamientos heredados del árbol genealógico. Y para ello tenemos que darnos cuenta que hay grandes herramientas de ayuda, que hay grandes, oportunidades de mejorar estas herencias a veces negativas, esas lealtades que se repiten con o sin el consentimiento de las personas y que muchas personas desean hacer una modificación, quieren hacer el cambio, pero dicen, pero ¿por qué si hago esto no avanzo? ¿Por qué si por más que cambio mi forma de ser o de ver, por qué sigo en lo mismo? Pues bueno, recordemos que hay un cuerpo mental, hay un cuerpo emocional, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, y que la parte biológica lo atiende la biodescodificación, lo que está en el ADN genético, ¿sí? Lo que está por vínculo sanguíneo, pero también es cierto que hay un campo de información que existe en los árboles genealógicos y que guarda toda la historia de todos los ancestros desde que se creó esa familia. Así que, qué mejor que vamos a ir dándole acceso a nuestro querido amigo Diego Cabana. Hoy estará desde su expertise como constelador hablando desde su punto de vista terapéutico, desde su experiencia como facilitador de técnicas, todo lo que esto implica a nivel energético, cómo se va guardando en el campo y cómo ello puede estarse repitiendo generación tras generación si nadie lo resuelve. Aquí, tomando este punto, ese contexto de lo que hay en la biología, en el vínculo sanguíneo, lo que se hereda en el ADN genético, ese es un punto en donde se tiene memoria y se encuentra información vivencial del árbol genealógico. Eso es verdad. Pero existe también la parte de la energía en el campo morfogenético, en el campo
cuántico, ¿sí? Donde se registra todo lo que tiene que ver con la historia de los ancestros, la historia de los descendientes y que se va almacenando en el pasar del tiempo. Okay. Gracias, Diego. Bienvenidos a este programa de Conexión Evolutiva y Cris Rodríguez por Mujer FM Radio, por Facebook Live. Y bueno, te queremos dar la bienvenida. Dice Elizabeth que sí se escucha bien. Y que bueno, estábamos hablando desde el contexto biológico, biodescodificación, lo que se guarda a través del ADN, lo que tiene que ver con el merecimiento, todas esas creencias, experiencias, historias respecto a más bien ancestros, respecto al merecimiento, respecto al éxito, respecto a la abundancia, prosperidad, lo que se hablaba, lo que se veía y que se va traspasando de generación en generación, pero que tú desde la parte como constelador, en la expertise del campo cuántico, de información de un campo morfogenético, que es otra cosa, ¿sí? Que también compone al ser humano, nos gustaría que nos platicaras cómo es que esto va integrándose y va impactando, va como influenciando a las generaciones posteriores. Bueno, Cris, buenas noches. Gracias por la invitación una vez más. Y bueno, y gracias a la gente que está ahí presente. Y bueno, les voy a ir compartiendo un poco de esta visión de constelaciones, o como siempre les comparto en los talleres, ¿no? Cada persona, cada ser, dentro de su experiencia, lo aborda diferente, ¿no? Yo comparto mi abordaje, basado en las leyes de constelaciones y bueno, en algunas otras herramientas. Si van surgiendo preguntas que tenga la gente que quiera compartir, al igual que las que tú me vayas diciendo, yo con todo gusto en lo que pueda responder. Bueno, desde la visión sistémica de constelaciones, el abordaje que se realiza con respecto al merecimiento es bastante interesante, porque hay algunas situaciones en los sistemas familiares que generan una sensación de falta de merecimiento, ¿no? Y esto por lo general la mayoría de las personas lo ve en situaciones de su vida o de su cotidianeidad, en ámbitos que tienen que ver con el dinero, por ejemplo, con la pareja, con el desarrollo personal. Incluso a veces se nota con parejas que, por ejemplo, no pueden tener hijos, ¿no? Esta situación del merecimiento, yo lo relaciono y lo pongo, siempre busco ponerlo en palabras simples, ¿no? Digo, para hacerlo simple para mí, para poder compartirlo simple. Para mí el concepto del merecimiento es esto del derecho que tenemos, de tener todo lo que existe, o de vivir todo lo que se vive, o compartir todo lo que hay en este mundo por el solo hecho de estar vivos, ¿no? O sea, es como, si estoy vivo, tengo el derecho divino de poder vivirlo, ¿no? Siempre y cuando no perjudica a los otros, ¿no? No es que porque yo sienta tener el derecho le voy a quitar a otro, ¿no? Entonces, muchas veces esta confusión en generaciones pasadas justamente bloqueó el merecimiento, ¿no? Porque alguien le quitó a alguien algo que era suyo, y como consecuencia de eso, alguien posterior en el sistema lo viene a reparar, ¿no? Esto pasa mucho en situaciones, por ejemplo, creo que lo hablábamos el otro día, de que por lo general en constelaciones, las primeras veces que una persona constela se ven situaciones de la primer capa de su familia, es decir, papá, mamá, hermanos, eh, quizás algún abuelito que estuvo muy cercano, y luego a medida que uno va constelando se va corriendo de generación en generación, ¿no? Y cuando uno ya llega a desbloquear cosas que quizás están más profundas, aparecen situaciones relacionadas a cosas que antes eran muy común, que es, por ejemplo, no sé, hoy sigue siendo común, pero antes era algo normalizado, vamos a decirlo, ¿no? Esto de que se estafaban o abusaban o mataban a alguien por una tierra, por un campo, por una pareja, por un engaño, o sea, era algo que, no sé, 80, 100 años atrás, más o menos 6, 7 generaciones atrás, 5 en algunas ocasiones, eh, era algo que estaba hasta normalizado, si quieres, ¿no? Veníamos de situaciones de guerras y cosas en el mundo. Uh-huh. Entonces, eso en algunas personas que ya han constelado muchas veces, se ve que esas situaciones marcan un precedente con respecto al merecimiento, ¿no?
dime. Pero fíjate, aquí te quiero preguntar, hay cosas que se saben, ¿no? Cosas que a lo mejor en la época de la revolución o temas de injusticia, ¿no? Por decir la conquista, desde ahí, ¿no? Desde la época de la conquista de los españoles aquí en América, la época de la Revolución Mexicana, en el caso aquí en México, o en otros países guerras, ¿no? En donde ha habido, han confiscado bienes, han pasado situaciones graves, no solo con las propiedades, sino con los miembros, ¿no? Los herederos, con los despojos, las injusticias testamentarias, etcétera. Pero aquí hay algo bien interesante, eso es lo que se puede saber, ¿no? Lo que se pudo saber y lo que no se pudo saber es lo que trae como consecuencia ahora en las familias estos temas de los intestados, ¿no? Este tema del robo de las herencias, de cómo a veces se pueden manipular para cambiar al heredero, y la gente dice, pero ¿por qué si todo estaba súper bien de la nada, no? ¿Cómo pudo ocurrir? Esto pudiera ser una correlación, Diego, de un evento antiguo que nadie lo resolvió y que se está haciendo ver aquí en esta línea de tiempo para su solución. Sí, totalmente. De hecho, bueno, es muy buena esa visión. Siempre es linda las preguntas que me haces porque como entendés mucho de psicogenealogía, ya están muy orientadas. Eh, en mi experiencia como constelador, no he ido más allá que finales de 1800, principios de 1900 en cuanto a la cantidad de generaciones, ¿no? Y si te fijas, la mayoría de los países de Latinoamérica han tenido una gran migración de personas provenientes de Europa, quizás algunas partes del norte de Asia, del norte de África, bueno, la zona del Líbano, o sea, en que Segunda Guerra, Primera Guerra, Guerra Civil Española, la fiebre española, eh, incluso la migración bueno, con el conflicto que hay hoy en el Líbano también, ¿no? Todas estas situaciones han traído una gran migración y muchos, incluso, hasta ni siquiera tienen los apellidos originarios, ¿no? Que eran, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi apellido no es el original, o sea, fue cambiado cuando mis ancestros llegaron a Argentina, ¿no? O sea, y es algo que, si me preguntas cuál es, la verdad es que no lo sé, pero fue cambiado, ¿no? Entonces, lo que hacían muchas veces, y he conocido mucha gente, que es que le quitan una letra, o le agregan una cosa, o le cambian una Sí, sí, parte, sí. ¿no? Entonces, esta situación ya genera una sensación de no origen. La sensación de no origen es de dónde vengo en realidad, ¿no? Y el de dónde vengo en realidad es hacia dónde voy. Entonces, hasta que uno adentro empieza a hacer girar esta rueda, como bien decía, eh, estas situaciones marcan un precedente, ¿no? O sea, el que alguien se quedó con algo y no lo dijo y lo guardó, Dios gracias, o bueno, quien quiera creer en el universo, en lo que cada uno quiera, ¿no? Pero siempre, cada vez es más suavecito, entre comillas, ¿no? Porque en realidad el sistema lo que hace es, si ve que alguien está al servicio de eso, lo muestra, ¿no? Quizás me vas a decir, pero por ahí esta persona la estafaron 4 veces. Y yo te voy a decir, sí, pero quizás su tatarabuelo se quedó con un pueblo entero, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces, pero a ella la estafaron 4 veces y le aparece la posibilidad de sanarlo, ¿no? Entonces, siempre hay como una especie de balanza energética en este concepto que vemos en constelaciones, que se ven en muchos otros lados, del equilibrio, ¿no? Entre el dar y tomar. Como alguien se quedó con algo que no le correspondía, a alguien de ese sistema le quitan algo para ir compensándolo, ¿no? Entonces, hay un equilibrio natural dentro del sistema, ¿no? Y muchas veces se ve con la culpa o se ve con la sensación de no puedo avanzar o no lo puedo terminar o no lo puedo hacer. Y la persona incluso siente y dice, ¿por qué? Si yo quiero no me sale, ¿no? Es Pero como... fíjate, aquí acabas de dar un punto clave y yo sé que muchas personas no saben cómo hacer esta pregunta, pero yo sí. A ver, fíjate lo que acabas de decir. Si alguien del clan hizo un daño, pero vienen descendientes que no lo hicieron, porque finalmente el alma es individual. El ancestro hizo un daño y viene un alma como descendiente que quiere hacer un cambio, pero resulta que él empieza como a somatizar lo que alguien atrás hizo. ¿Por qué? Acabas de decir, tiene que haber un equilibrio, pero ¿por qué tendría que pagar
el daño, el descendiente de algo que hizo el ancestro y que era una experiencia individual. Ahí ¿qué hay? Desde la visión, quizás no tanto de la psicogenealogía, voy a compartir otra parte, ¿no? Que creo que hay mucha gente que cree en esto, ¿no? En los karmas, ¿no? Dijiste algo Exacto. que es, el alma es un alma individual y viene de una experiencia de quien crea en la reencarnación varias vidas, ¿no? Digo, una vida en la que fue esto y fue aquello, fue lo otro. Y hoy en día, muchas de las almas que estamos compartiendo estos tiempos, ya vamos corroborando que somos almas que hemos vivido muchas experiencias, ¿no? Exacto. Lo interesante del alma es que el alma tiene un aprendizaje desde los confines de su inicio, o sea, desde sus inicios hasta su final, tiene un aprendizaje que vivir, ¿no? Y lo que hace es elige una familia que tenga un karma familiar particular que le va a permitir realizar su propia sanación. ¿De qué manera? Poniéndole el desafío suficiente como para que lo pueda transitar y lo pueda reparar. El asunto muchas veces es que desde nuestra personalidad, nuestro ego, decimos, no, bueno, pero yo no quiero esto y a mí no me tocaba, ¿no? Y nos ponemos como en un lugar así medio aniñado de decir ¿por qué a mí? ¿No? Y en realidad, si lo vemos más profundo y con mayor conciencia, podemos decir, ok, me tocaba esto, pero ya lo quiero reparar, ya lo quiero sanar, ¿no? Y esta familia me lo está permitiendo. ¿De qué manera? De una manera probablemente más suave que alguna cosa que hice en otro momento, ¿no? Siempre es como que, de algún modo, el alma va eligiendo la experiencia, a veces la experiencia es más rudimentaria, es más atroz o más fuerte, o quizás tiene ciertos componentes que la personalidad no alcanza a comprender, ¿no? Pero del mismo modo, en estos tiempos ya tenemos herramientas que nos permiten observar de diferentes perspectivas esa situación, ¿no? Entonces, al final de cuentas, y en resumido, es que el sistema tiene un karma, ¿no? Producto de decisiones que han tomado en ese sistema anteriormente, pero al mismo tiempo el alma elige llegar a ese lugar para poder reparar su propia historia a través de la historia del sistema y viceversa, ¿no? Entonces, eso hay una posibilidad de sanación. No es algo que en constelaciones se trabaje como tal, pero sí a veces se puede llegar a observar cuando ya la persona tiene varias constelaciones hechas, ¿no? Exacto, y aquí lo que me gusta mucho de trabajar contigo, Diego, es esa capacidad que tienes, porque la constelación, si bien es una rama de la sanación de un árbol genealógico de la historia de un individuo que lo conforma una familia, también tienes esa oportunidad de ser muy intuitivo, ¿no? O sea, esto de poder combinar, ¿no? De poder incluso hacer esa empatía con estas almas que conforman un árbol genealógico. Las almas se escogen entre sí para juntas poder vivir lecciones, porque es muy interesante incluso en las parejas. Ahorita hay alguien que está haciendo una pregunta, ahorita me voy al tema que quiero tocar, pero aquí dice, ¿lo mismo puede pasar con las enfermedades? Esto que se está hablando de las herencias o la repetición de situaciones vamos a pensar de una injusticia en otra vida, en otro tiempo y que viene y lo viene a somatizar un descendiente. ¿Esto pasa con las enfermedades? Preguntan. Hay enfermedades que sí, y que son las que se han repetido, ¿no? En el sistema. Hay otras enfermedades que son una manera indirecta de sanar una problemática, ¿no? Siempre la enfermedad, de enfermedades tú sabes más que yo, o sea que no me voy a meter en algo muy profundo porque es la que más sabe. Yo lo que he visto y lo que he aprendido de esto es que muchas veces la enfermedad viene a representar sentir un conflicto un emocional. conflicto emocional muy grande del sistema, que a veces cuando se pasa de generación en generación es porque no le están poniendo el freno a ese conflicto, ¿no? O sea, y poner el freno es, al final de cuentas, verlo, ¿no? O sea, como, no sé, algo que a mí me ha tocado ver es, no sé, mujeres con cáncer de mama, ¿no? 4 o 5 generaciones, ¿no? O cáncer de útero, ¿no? Y digo, incluso desde la decodificación es muy claro, ¿no? A cuál es el origen o el posible La causa. origen de esa situación, ¿no? La enfermedad, al final de todo, yo creo que, al igual que en otros tiempos, es un síntoma, ¿no? Solo que ahora la vemos con otros ojos. Antes era, bueno, se enfermó y se murió de tal cosa, listo, bueno, era como le tocaba, ¿no?
Y ahora como ya sabemos que hay herramientas que las pueden abordar, decimos, ah, se enfermó, ¿cuál es la razón? Entonces ya la opción, yo siempre digo esto, ¿no? Uno no sabe que tiene la posibilidad de tener algo hasta que no sabe que existe, ¿no? O sea, Así es. hasta que uno no sabe que algo se puede sanar, no sabe que lo puede sanar, ¿no? O sea, Así es. y no busca la manera. Entonces, lo bueno de todo esto es difundir toda esta parte, ¿no? De cómo se puede sanar. Yo creo que la decodificación nos vas a poder compartir más, en tu caso, que tienes más experiencia, de las enfermedades, porque las constelaciones, por lo menos de como yo las abordo, no, no tienen una gran herramienta para ver la enfermedad y sanarla, ¿no? O sea, yo creo que hay un principio muy grande en constelaciones que se llama uno de los órdenes de la ayuda, que es el respeto al destino. Y el respeto al destino te pone un gran freno hasta dónde puedes avanzar, ¿no? Entonces, quizás es como una limitación por el momento que tiene, pero bueno, ya lo dijo Hellinger, ¿no? Que él la dejaba abierto esto a que iban a llegar nuevas herramientas que la complementaran, ¿no? Como que... Claro. Y fíjate que esto que preguntan aquí respecto a las enfermedades, pues efectivamente el origen de las enfermedades tienen que ver con efectos emocionales psicológicos no resueltos por los ancestros. Y vamos a poner un ejemplo en particular, si como biodescodificadora, si a lo mejor hubo un desamor, no vamos a pensar una situación de abandono, esta persona, vamos a pensar un hombre que se va y deja a la mujer embarazada, ¿no? Le hace promesa de amor, no le cumple, pues esta mujer va a tener, por supuesto, situaciones de mucho dolor, con una tendencia a la depresión, con una tendencia, por supuesto, también en los órganos sexuales, de sentirse poca, ahora sí que una baja autoestima, ¿no? No sentirse lo suficientemente mujer para haberlo retenido, desde sus creencias, y se puede generar afectaciones en los órganos sexuales femeninos, y esto puede trasladarse, pudo haberse hecho una promesa de no volver a confiar en los hombres, porque hay un dolor tan grande que no la deja ver más allá, ¿no? No puede comprender que, bueno, quizá es una lección desde un nivel de alma consciente y evolucionada, que era una experiencia para poder salir adelante. Si es una alma que no está lista, se puede quedar atorada en esa emoción, y por supuesto descendientes, mujeres, pueden tener una tendencia a tener problemas en el útero, o tener tender a tener una mala relación con los hombres. ¿Por qué? Porque eso se hereda. Y ahí es donde se va al campo de información que hablábamos, que es el campo morfogenético, que se queda como dices tú, en la nube, en el Wi-Fi, pero que también se biologiza en el ADN. O sea, es muy interesante porque la constelación lo mira desde el campo morfogenético en el Wi-Fi etérico, y la biodescodificación en el campo biológico ADN genético. Entonces, es muy interesante porque, como bien dices, hay enfermedades que se pueden pasar, ¿sí? Hay enfermedades que se pueden sanar también, hay otras que no, porque pues esto también lo veo desde el punto de vista, el nivel del alma, ¿no? ¿Qué tanto el alma está lista para poder trascender sus retos que se haya puesto como alma encarnada en un cuerpo físico, ¿no? Lo digo esto ya como lectora de registros akáshicos, porque también hay almas juveniles, ¿no? Maduras, viejas, trascendentales, que tienen un nivel de conciencia muy elevado, y hay otros que, pues no, están en pañales, y que obviamente su nivel de conciencia no les permite poder ver la enseñanza que muestran las situaciones en la vida. No sé tú qué opinas respecto a este tema. Sí, sí, totalmente. Creo que cada, a ver, cada alma tiene una experiencia y de algún modo un propósito de algo que tiene que hacer, ¿no? Digo, y sin enaltecer nada como algo más importante que otro, ¿no? Digo, incluso yo muchas veces digo, ¿no? Lo que muchas veces se considera como algo no, no tan importante, vamos a decirlo, ¿no? Pero muchas veces incluso la persona que trabaja en un restaurante y llega y te recibe con una sonrisa y te atiende bien y te hace pasar un momento ameno con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con lo que fuera, esa persona está cumpliendo un rol sumamente esencial, no es más importante que el nuestro. El nuestro es diferente, tiene quizás otro tipo de impacto, ¿no? Quizás a veces las personas alcanzan a darle una medición diferente a ese impacto, ¿no? Pero no es algo digo, cada uno tiene su rol y su función, ¿no? Entonces, el alma va a saber qué elegir para vivir y qué no. En estos
tiempos, como decíamos recién, hay cada vez más herramientas, hay cada vez más posibilidades, ¿no? Siempre, por lo menos lo que yo siento, debe ser abordado con mucha responsabilidad el que la va a abordar, por eso también es que no es para cualquiera, es para todos, pero no para cualquiera, hacer Ujú. estas cosas, porque también uno tiene que saber entender qué parte de uno, y con humildad, está lista y qué parte no, ¿no? Entonces, ya en el momento, incluso cuando nos conocimos la primera vez, tuvimos la oportunidad de platicar sobre eso, ¿no? De cómo cada uno en su rol, con respeto, debe saber qué puede y qué no puede hacer, ¿no? Así es. Entonces también esto es importante, y es importante entender que nada es más importante que otra cosa. O sea, no es más Así es. importante el rol que tienes tú, que el que tengo yo, que el que tiene otro que hace Reiki, que hay otro que hace psicología, que otro. Digo, cualquier rol en este campo de los que estamos en un proceso de apoyar en la sanación, cualquiera sea, no es más importante que otro. Entonces, Así es. lo mismo con las almas, ¿no? Digo, con la experiencia del alma. A mí justo ayer me tocó, tuvimos taller en Puebla, el día de ayer, que estuvo muy bonito, todo el domingo, y justo por sorpresa me tomó una persona que quería trabajar algo de un glaucoma en el ojo, ¿no? Mm. Y yo, como te comenté la otra vez, o sea, es como que cuando son enfermedades les digo, bueno, a ver, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Cuestión que a ella le habían dicho siempre es algo que no querés ver, ¿no? Entonces, en su mente estaba la idea de que era algo que ella no quería ver, ¿no? Y lo que mostró la constelación fue justamente lo opuesto, que era algo que ella quería que vean, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. ella necesitaba que alguien vea lo que ella había hecho, ¿no? Entonces, como algo bueno, ¿no? O sea, ella había Ujú. tenido un buen gesto, pero no había sido reconocido, ¿no? Y justo era el ojo derecho, ¿no? El reconocimiento y varias cosas Mm. que combinaban en esto, ¿no? Entonces, ella me dijo, nunca lo había visto así, ¿no? Y mirá la frase, ¿no? Nunca lo había visto así, ¿no? Ujú. Ujú. Justamente, lo importante es eso, a veces la constelación en estas cosas muestra la escena, y no sé si va o no va a sanar la situación del glaucoma. Lo importante es que eso, que probablemente le hubiera generado, no sé, hasta por ahí la pérdida de la visión al día de mañana, se Sí. frena en un glaucoma, ¿no? Entonces, eso también está bueno saberlo, porque a veces con que no avance, ya es ganancia, ¿no? O sea, Así es, no, eh, claro, o sea, totalmente. ya es Finalmente ganancia. es como ir facilitándole, ¿no? Al paciente, ¿no? El ver, porque la constelación te hace ver desde una, vaya, tener Es como enfrente a una los foto. representantes, ¿no? Te hace ver lo que, pues, está guardado en en el en el inconsciente del árbol genealógico y que dices, oye, pero es algo que es energético, no se ve, ¿no? Pues imagínate que ahora lo sacas del Wi-Fi, ¿no? Y lo representas en vivo y a todo color, y ahí es cuando puedes ver lo que no se había visto y lo que no se había comprendido, porque realmente una constelación te hace comprender, no te hace entender el Totalmente. porqué de las cosas. Digo, yo lo he visto desde el punto como paciente, dices, no inventes, o sea, nunca lo había visto de esa manera, no lo había entendido, porque Algo, es muy algo importante, representativo. algo importante de las constelaciones que yo siento, esto lo entendí con el tiempo y con haber constelado durante muchos años cosas mías, ¿no? Y analizarlas luego. Uh -huh. Algo importante a entender en la constelación es que la constelación sí va a mostrar la información que hay en el inconsciente colectivo del sistema, pero en gran parte, y ahora te voy a contar por qué me di cuenta de esto, está condicionada la información que aparece en la constelación por la información que tiene en el inconsciente esa persona. Es decir, Así es. no todo lo que se ve de la mamá del que está constelando es lo que la mamá está sintiendo. Mucho de eso es lo que esa persona cree sobre su mamá. ¿Me explico? Es la combinación entre lo que la La mamá creencia vive. o la emoción que tiene respecto a. Exacto, es un reflejo del inconsciente combinado con la información del sistema. Yo me di Uh cuenta de -huh. esto con los años porque empecé a analizar cómo me sentía yo, o lo que yo veía en mis constelaciones al principio sobre mi papá y mi mamá, por ejemplo, y cómo aparecen hoy ellos en las escenas, Ajá. ¿no? O sea, cuando yo abro una constelación, hoy en día, que bueno, ahora ya ponerle que era un año que no hago, ¿no? Pero cuando abro una constelación y aparece mi mamá o mi papá, no tiene nada que ver con lo que yo veía en una constelación mía hace 10, 15 años, Sí, que era un papá
que era enojado, que era malo, que era no sé qué, y una mamá que no sé cuánto, y un papá que... O sea, todo eso fue cambiando en la información del sistema, pero fue cambiando en mi Así es, inconsciente también, ¿no? Entonces, es la claro. combinación de esas dos cosas. A veces las personas no entienden y dicen, ¿cómo puede pasar que es que mi mamá es mala porque está enojada conmigo acá? No, o sea, en tanto y en cuanto la sigas viendo así, probablemente siga apareciendo de Ah, esa manera, ¿no? así es. O sea, y parte de nuestra labor también es ayudarles a ver la otra perspectiva, ¿no? O sea, como Exacto. la veré desde la acera de enfrente la misma situación, ¿no? O sea, como Y el fíjate dibujito que del esto que sol. dices es cierto, o sea, desde qué punto los conflictos se crean, desde cómo el otro ve las cosas, Totalmente. desde cómo el otro lo sintió y lo que generó entre ellos un conflicto, lo cual ahora es un evento dramático y traumático que a veces por una concepción mal interpretada de la situación generó una situación, un Un bloqueo, concepto, una claro, limitación, ¿no? totalmente. Ahora, hablando del merecimiento, hablando de prosperidad y éxito, tiene que venir, por supuesto, primero el merecimiento para poder tener el éxito y la prosperidad. Mira, yo cuando lo trabajo, te voy a contar cómo me pasó a mí con el trabajo de esto. Los movimientos que a mí me enseñaron en constelaciones de la economía, en particular vamos a tocar el tema del merecimiento con respecto a la economía, ¿no? Que a veces viene con respecto a la pareja o los hijos. Y ahí también lo podemos abordar, tiene otro enfoque, pero al final de cuentas viene por el mismo lado, ¿no? Pero vamos a poner que sea que sea sobre la economía. Y el concepto que yo tenía primario cuando me enseñaron era reconocimiento, éxito y dinero, ¿no? Dinero de la mamá, reconocimiento del papá, éxito estar bien con ambos. Pero yo veía que en el fondo había algo que, que, que muchas veces faltaba que apareciera algo, ¿no? O sea, yo tenía como el lineamiento base, ¿no? Esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y hubo un taller en el que hacía un tiempo me estaba apareciendo a mí el concepto del merecimiento. Yo decía, ¿cómo lo incorporo, no? Porque, ¿y qué es? Y lo empecé como a analizar y a ver cómo se da la dinámica de las constelaciones. Entonces me pasó algo gracioso, que en una constelación tenía una cierta cantidad de personas, estaba haciendo un movimiento, y me faltaba alguien, pero yo sentía que tenía que entrar alguien como merecimiento. Entonces, solo por ese momento, entré yo como merecimiento, ¿no? O sea, lo que hice fue dejar de lado el rol de facilitador en ese Así es, qué momento interesante, ajá. para entrar como la energía del merecimiento. Obviamente, ya habiendo en varias ocasiones, habiendo trabajado esto de disociar una parte de la otra, Ajá, ¿no? Por lo menos las constelaciones a veces lo permiten, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, abre una constelación para ver un tema de uno o cosas así, se ujú, puede hacer, ¿no? Entonces, tiene que tener una experiencia. Al principio no tenía ni idea de cómo hacerlo, hoy en día lo hago muy de vez en cuando, en alguna ocasión, ¿no? Pero en ese momento que entro en merecimiento, tuve una sensación muy particular, que era como una sensación de certeza, era la palabra, ujú, ujú. y en ese momento solamente dirigí una frase que me salió y el cuerpo mismo me pidió que yo salga de ahí. Fueron dos Wow, minutos, o sea, 2 minutos que estuve ahí y en ese momento sentí como que la información se cortó y yo me tenía que salir. wow. A los 2 días eso creo que fue un sábado o un domingo, al lunes o martes de esa misma semana, no me paraba de llegar mensajes de gente que me escribía y me preguntaba cosas y me pedían turnos y el trabajo se me empezó a abrir, ¿no? Entonces yo dije, a ver cómo, ¿qué está pasando acá, ¿no? Entonces empecé a Sí, incorporar el concepto y lo empecé a estudiar, ¿no? Como de qué bloquea el merecimiento. Empecé a ver a través de en varios talleres, analizaba cuando ponía el elemento del merecimiento, qué era lo que bloqueaba que lo pudieran ver, ¿no? ¿Qué había? A veces, por ejemplo, las mujeres, algo que genera la sensación del bloqueo del merecimiento es cuando perdieron un hijo, ¿no? Por esto de voluntario o involuntariamente, no importa. En el ujú, inconsciente queda grabado como no pude pasar la vida, no merezco continuar viviéndola, ¿no? ujú. Entonces, ese es por un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Después, cuando hubo un asesino en el sistema, ¿no? O alguien que fue asesinado en el sistema. Alguien que quitó la vida o alguien a quien le quitaron la vida, Ujú, entonces como alguien más no pudo vivir, yo no merezco vivir, ¿no? Entonces, eso se da, por ejemplo, como depresión a veces, ¿no? Esta gente
que se siente deprimida y no sabe por qué, ¿no? Y como que tiene todo y no sabe por qué. Digo, tiene Puede todo, ser ¿no? también quiebras, o sea, no sé, temas de quiebras financieras, ¿no? Que la gente no se siente capaz de volverse a levantar, algo así, también puede ser. Sí, ayer tuvimos un caso de eso que era, eh, pero también cuando uno va para atrás, yo no me quedo en la primero, porque la quiebra sí tiene un porqué, pero atrás de la quiebra hay otro porqué. En constelaciones hay un principio que dice que nada pasa por primera vez, ¿no? Ok. Entonces, esta quiebra muchas veces puede significar algo más grande. O sea, vamos a poner que la persona tenía una empresa Ajá, y una empresa importante y tenía, no sé, 100 empleados, vamos a poner, ¿no? sí, Y esos empleados quiebra la empresa y se quedan sin trabajo, sí. ¿ok? Antes de eso tuvo que haber habido algo más grande que 100 familias sin dinero para que eso pase. Ah, Acuérdate que siempre va ah, como más chiquito, ¿no? Entonces, ok, antes en el sistema hay que ver, bueno, ok, pero yo siempre la pregunta que hago, por lo menos, es, ok, hubo alguien que vino de la guerra, murió en la guerra, fue militar, o sea, trabajó para, me explico, para algún gobierno, o sí, sea, sí, que el impacto que esa persona haya tenido haya involucrado más de una, dos, tres, 100 personas, que hayan sido más, ¿me explico? ok, Por ejemplo, un tío que fue general del sí, ejército en la Segunda Guerra y un general que dice, abran el fuego, abran el fuego no mató 50 personas, mató vaya a saber sí, cuánto, sí, ¿no? Entonces, eso generó un precedente. Entonces, cuando sí. la persona, uno va escarbando para atrás, te dice, sí, yo sé que mi abuelo quebró y yo no me quedo en el que el abuelo quebró, me voy un poquito más para atrás. Abro algo que Ujú. tenga que ver con lo de atrás. Si el sistema me deja, porque hay sistemas que no te dejan, lo trabajo. Hay constelaciones que no te deja trabajar, o el sistema no te deja O sea, trabajar no se así. puede, están bloqueados, no te permite. No ¿Y te, ahí qué se hace cuando no permite? yo digo, es como que yo entro hasta donde el sistema me deja. Si el Ok, sistema me bloquea la información y no me muestra, lo que pasa es como lo que te conté que yo en el merecimiento, ¿no? Es como que en un momento la información se ¡plum! Y se desaparece. Es como que ok. de repente se desconecta la gente. Te dicen, no, ya no siento. ¿Todo Mm, bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo mm. bien? Mi pregunta es siempre, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Si sentís algo, no, 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 ya estoy bien, ya estoy bien. Cuando ya todos están bien, la constelación dejó hasta ahí. Ok, Algo interesante, Cris, que antes que me olvide, porque me olvido de las cosas después, eh, es que las constelaciones solas, si nosotros como facilitadores lo permitimos, nos muestran todo. En realidad el facilitador no tiene que hacer nada. O sea, uno no tiene que acomodar nada. La constelación te da toda la información que necesita en ese momento para trabajar. Es como que si estás solamente atento, la constelación mueve todo lo que necesita uno. Incluso a veces hasta ni se necesitan frases. Yo ayer estaba por decir una frase en un movimiento que era algo del padre hacia el hijo, y el que representaba al padre solo se movió y lo abrazó. Y, wow, y en ese momento estaba mi pareja justo y le digo, eso vale más que una palabra, dije, ¿no? Le dije, claro, ya está. total. O sea, es como que a veces el sistema solo hace el movimiento que necesita y en un momento te dice, bueno, hasta acá está bien por ahora, ¿no? Y ahí es donde uno debe dejar. Yo no paso de ahí. O sea, Ok, no, siempre me quedo hasta donde la constelación me dice. ok, A veces son constelaciones de 5 minutos, ¿eh? Me ha pasado constelaciones 5 minutos y la constelación se apaga. ok, qué interesante. Es Qué muy loco. interesante, ¿no? Porque cómo puede variar dependiendo de la persona, ¿no? Del conflicto, pues sí, de las circunstancias que se estén viviendo en tiempo real y que esto esté generando, pues esos bloqueos. Me queda claro que los tiempos de Dios son perfectos y que estas herramientas de constelación son una gran oportunidad para poder nosotros aprovechar una sanación, pero una sanación profunda. Es un trabajo muy amoroso, y quienes lo hemos vivido es algo muy amoroso, es algo que te deja, bueno, te simbra. A mí me ha dejado muy sensible, muy reflexiva. No es una terapia a veces superficial y respetando todas las técnicas que hay, sí siento que para quienes estén listos a trabajar a profundidad, la constelación, como la vi o de
biodescodificación, que es una técnica también muy noble, puedan aprovecharla para poder trabajar el merecimiento, la prosperidad, el éxito, entre muchísimos otros temas. Vamos a tener, como ustedes bien saben, el 29 de noviembre ya está lleno, está full ya la constelación. Tenemos otra fecha con Diego, que es el 5 de noviembre, en donde vamos a estar trabajando, por supuesto, el merecimiento, estaremos trabajando el éxito, estaremos trabajando el tema financiero, el tema del dinero, la abundancia y prosperidad, para que todas aquellas personas que efectivamente tengan situaciones repetitivas respecto a su afluencia de dinero, al emprendimiento, a sus negocios, al cómo se ven en la vida o cómo se sienten en la interacción con otras personas, el no sentirse incluidos, no sentirse amados, el no sentirse capaces, pues tomen esta oportunidad para unirse a esta constelación que tendremos el día 5 de noviembre aquí en Conexión Evolutiva. Y como bien saben, vamos a tener, por supuesto, los lunes, el próximo lunes, Diego, te vamos a volver a invitar porque, bueno, es que este tema da para mucho. Da para mucho y de verdad les digo, escríbanos, díganos de qué temas que quieren que hablemos. Estamos haciendo, Diego y Cris Rodríguez, por supuesto, una enlace, estamos haciendo una alianza importante para poder ayudar a las personas y ofrecerles herramientas alternativas de mejora a nivel transgeneracional, a nivel constelación, para que ustedes puedan, y a nivel biodescodificación, todo lo que tenga que ver. Siempre lo he dicho y tú lo sabes, Diego, si una persona no está bien con su clan, su familia, difícilmente va a poder salir adelante en la vida. Totalmente. Porque es la plataforma, ¿verdad? De ahí venimos. ¿O me Sí, equivoco? lo lindo de esto que decías digo, en el mejor de los sentidos y con todo el amor es lo que voy a decir. Yo siempre, digo, mi cabeza muy clasificatoria muchas veces, eh, lo que decías de las constelaciones y la decodificación, al igual que algunas ciertas terapias, son terapias que no son informativas, sino que son transformadoras, ¿no? Quizás hay otro tipo de terapias, no sé, por ejemplo, la astrología es súper interesante y la persona tiene que tener una capacidad interna resiliente para decir, ok, mi ascendente está en tal cosa, o yo no entiendo mucho, ¿no? Pero mi casa 4 tiene tal cosa, entonces yo tengo que hacer esto para generar, ¿me explico? Tiene que ser una astrología evolutiva, ¿no? Que la persona gestione un proceso interno. En esto que nosotros nos toca facilitar, quizás es para el paciente un estado más receptivo, pero más proactivo al mismo tiempo, porque tiene que enfrentar la situación en ese momento, que obviamente la intervención energética es bastante más grande en ese momento, pero el impacto es mucho más profundo porque justamente está accionando desde muchos criterios nuevos, sobre todo el amor, frente a un conflicto que venía generando problemas o dolores en el sistema, ¿no? Entonces, sí tiene eso interesante, ¿no? A mí me pasó que he hecho muchos cursos, pero lo que me pasaba con las constelaciones era que yo hacía una constelación y en los 2 o 3 días daba un vuelco así. Y ayer justo tuve una constelación con un muchacho jovencito, 18 años tiene, y me hizo acordar a mi primer constelación, o sea, la primera que hice, porque fue casi calcada a mi primer constelación, o sea, la que yo fui como paciente por primera vez, ¿no? Y él me hizo acordar muchísimo mi historia. Y fue muy lindo, ¿no? Porque fue como poder ver desde dónde vivía eso en ese momento y sentir mucha empatía y a la vez mucho respeto por lo que él estaba viviendo en ese momento y ver toda la fortaleza que hay en él, que probablemente le sirva para trascender esa situación, ¿no? Claro. Entonces, bueno. es muy lindo esta posibilidad. Qué padre y qué hermoso el trabajo que haces y pues bueno, lo honramos mucho, Diego. Tú sabes que siempre como parte de los facilitadores que nos dedicamos a ayudar a las personas a encontrarle el sentido, ¿no? A encontrar el camino de mucho de el origen del por qué están aquí viviendo lo que están viviendo y el cómo poderlo transformar de una manera positiva, pues bueno, es maravilloso, la verdad es algo que se disfruta y que quienes como nosotros estamos tan comprometidos con nuestra misión y nuestro propósito, pues
no dejamos de aprender junto con los pacientes, ¿verdad? Eso que ni que también aprendemos muchísimo. Así que, Diego, pues te damos las gracias. Repito, el día 5 de noviembre está abierta la otra fecha de constelación para que nos escriban al 5626-718815 con Cris Rodríguez a través de Conexión Evolutiva. ¿Y cuál es tu teléfono, Diego, para que te puedan contratar tanto en terapias o en constelaciones, aparte de la que vas a tener con nosotros? Bueno, mis redes sociales son tanto Facebook como Instagram, bueno, en YouTube también, es Crea Constelaciones, en Instagram es crea.constelaciones, así como suena CREA.constelaciones, y el teléfono es 5549-5143-73, 4373. Ahí me pueden De todas escribir. maneras, queridos y queridas amigos que nos ven, este video va a estar editado, van a aparecer los teléfonos de Diego y cualquier cosa también no duden en escribirnos y preguntarnos por él. Por eso Diego va a estar trabajando constantemente con nosotros. Traemos como proyecto poder estar haciendo una constelación al mes para que se unan a esta serie de actividades de sanación profundas que les van a ayudar muchísimo a abrir camino en muchas áreas de vida. Así que pues muchas gracias, Diego, como siempre, te agradezco infinitamente y prepárate para el siguiente lunes porque vamos a traer temas a seguirle. Nada más tocamos el tema del merecimiento, nos faltó el éxito, entonces vamos a seguir Un tocando gusto, estos un temas si gusto. estás de acuerdo. Claro que sí, claro que sí. Gracias de nuevo por la invitación y a las personas que, bueno, que estuvieron y a las que lo van a ver, con mucho gusto en lo que pueda ayudar, siempre con mucho Claro amor. que sí. Pues gracias, un abrazo enorme, gracias de Un corazón, abrazo. Diego. Gracias, Bendiciones cuídate mucho. infinitas y un abrazo a todos nuestros amigos por acompañarnos. Bendiciones infinitas y estamos en comunicación. Gracias por Igualmente. Bonita acompañarnos. noche, gracias. Gracias a ti.